Bienvenidos a las predicaciones de la Iglesia Yeroviá. Sigamos creciendo juntos a la luz de la palabra de Dios. Buenos días. Recuerdo hace muchos años atrás, casi en el Antiguo Testamento, cuando fui a Buenos Aires teniendo 15 años, dije a mi papá que quería buscar un nuevo horizonte. Y él me dejó ir, como teníamos parientes allá, entonces me dio permiso para ir a buscar un nuevo horizonte y conseguí un trabajo en una empresa que hasta ese momento yo no sabía la magnitud y lo grande que era esa empresa, y trabajé en una sucursal. Era una sucursal donde se vendían lentes, era óptica, y también algunas camas terapéuticas de hospitales. Y había un sótano en la sucursal donde se guardaban estas cosas, las camas terapéuticas. Y en una ocasión yo venía en la mañana temprano y tenía mucho sueño, entonces fui al sótano, como no tenía mucho que hacer en ese momento, adivinen qué hice. Probé las camas terapéuticas, ¿verdad? Y me dormí profundamente. De repente escucho que había un griterío y obviamente el gerente de la sucursal estaba buscando a Juan Carlitos. ¿Y Juan Carlitos dónde estaba? Profundamente dormido en el sótano. Salgo corriendo, subo las escaleras y claro, tenía una cara de dormido. ¿Y dónde estaba? No, estaba ahí en el sótano haciendo algunas cosas. Y me dice, no, estabas apolillando, miren, están apolillando. Y escándalo hizo, ¿verdad? Bueno, finalmente me mandó a hacer algunas cosas y después me trasladaron, yo no sé si fue por orden del gerente, me trasladaron al depósito de la empresa. Era una cosa gigantesca, era inmensa y tenían secciones que yo nunca me imaginé realmente dónde me encontraba, en qué empresa yo estaba trabajando. Y tenían toda clase de productos, de elementos para hospitales, para óptica, para muchísimo, mucho. Entonces, desde el depósito yo llevaba y traía mercaderías a la casa central y ahí comencé a conocer mucho más acerca de esta empresa. Conocí sucursales, muchas sucursales que tenía. Lutz Ferrando se llamaba esta empresa. Cámara fotográfica, de todo, filmadora, era impresionante. Y a medida que yo iba conociendo más y más la grandeza de esa empresa, yo me sentía cada vez más orgulloso de pertenecer a una empresa tan grande y tan prestigiosa, y comencé a darle mucho más compromiso al trabajo que yo estaba haciendo. Nunca más me dormí en esa empresa. Entendí lo que significaba pertenecer a una empresa tan prestigiosa y tan importante como Lutz Ferrando. Eso fue a los 15 años de edad, pero aprendí mucho, mucho realmente. Hermanos, yo quiero compartir en esta mañana un tema que para mí es trascendental. Justamente nos va a ayudar a despertar, a abrir los ojos si es que realmente hay disposición en nuestros corazones para poder entender un poco más acerca de dónde nosotros nos encontramos, en qué empresa nosotros nos encontramos. A veces miramos una iglesia local y pensamos, bueno, es una iglesia pequeña, es una iglesia así y asá, pero no estamos entendiendo la magnitud de la grandeza de la obra de Dios.
a la cual pertenece esta pequeña iglesia local. Cada vez que he tenido yo la oportunidad de estar en una conferencia internacional donde se congregan muchos representantes de muchas iglesias, y si tenés la oportunidad de asistir en conferencias así, hacelo, porque te va a dar la oportunidad de percibir, visualizar la grandeza de la obra de Dios y la magnitud de cómo Dios se está moviendo en tantas partes, en tantos lugares en este mundo. La obra de Dios es grandiosa. Una dimensión que muchos cristianos no llegan a percibirlo, no llegan a contemplar porque están ahí encerrados en sus cuatro paredes, en su metro cuadrado, y no pueden, no logran percibir la grandeza a la cual Dios le ha llamado a ser partícipe. Te animo a que inviertas, hacete unas vacaciones y por ahí si tenés la oportunidad de hacer unas vacaciones, considera alguna conferencia por ahí internacional, obviamente con sana doctrina, no vaya a cualquiera nomás, consultar con tus pastores para asegurarte que sea un buen lugar donde vas a ser edificado y proyectado. Pero te animo, siempre animo cuando tenemos alguna conferencia, ahora en poco tiempo vamos a tener una en Asunción para líderes, entonces motivo siempre a participar porque uno de los efectos que produce ese tipo de encuentro es eso, es percibir la grandeza de la obra de Dios y cómo Dios se está moviendo en diferentes partes con diferentes personas y que yo también estoy involucrado, participando en esa obra grandiosa, mundial de Dios. En este viaje en que estuvimos con mi esposa y tuvimos el privilegio de estar en diferentes iglesias, pudimos percibir todo esto, pudimos contemplar más y percibir cómo Dios obra en distintas iglesias, en distintos lugares, con distintos líderes, distintas personalidades y caracteres, y ver la manera en que Dios está obrando y siempre bien definido en cuanto a lo que son sus propósitos. Cada una de las iglesias, cada una de las personas que están involucradas en la obra de Dios tienen el privilegio de descubrir y ver la mano de Dios y los propósitos de Dios y debe sentirse también privilegiado, orgulloso de ser parte, de ser llamado a ser parte de una obra tan grande como es la obra de Dios en este mundo. Hay varios de ustedes que han tenido la oportunidad de salir, como Catherine y otros más que fueron a seminarios. Ustedes saben de lo que yo estoy hablando, ustedes entienden lo que yo estoy diciendo. Pero la mayoría de ustedes no han tenido esa oportunidad y tienen una visión diferente, una visión mucho más localista, más pequeña de lo que es la obra de Dios. Y yo quiero, con este tema que voy a tratar quizá hoy y el próximo domingo, ayudarte a abrir más tu visión, a tener lectura, como dije el domingo pasado, acerca de lo que Dios está haciendo en tu iglesia local. Y entendiendo lo que vamos a estudiar, vas a poder percibir cada etapa y circunstancia que nosotros pasamos como iglesia local, que Dios lo está utilizando con un objetivo, con un propósito muy definido. Esta iglesia, hermanos, no está simplemente para ocupar un espacio en tu agenda semanal. No. Si es eso lo que vos pensás, eso demuestra tu visión tan corta, tan limitada acerca de lo que es tu iglesia local. Estas reuniones no son simplemente para llenar una agenda semanal en tus actividades durante la semana. Esta tiene que ser la principal actividad de tu vida, Y no solamente tiene que ser centrado un día domingo. Tu vida
cristiana, tu llamado a servir y seguir a Cristo, tiene que ser el centro principal en tu vida. Todas las otras cosas tienen que ser satélites, tienen que ser accesorios, piezas que van a ayudarte a cumplir los propósitos definidos que Dios tiene a través de esta iglesia local. Dios en su infinita sabiduría, soberanía y providencia ha establecido desde antes de la fundación del mundo, escuchad bien lo que voy a decir, antes de la fundación del mundo Dios ya había establecido que un día en este lugar, precisamente en este lugar geográfico, en Barrio Fátima, Dios iba a levantar una iglesia llamada Iglesia Bautista Yerobiá. Y con cada uno de los que conforman esta familia de Dios, Dios ya lo tenía planificado de antemano. Con solo escuchar esto, wow, estamos golpeando una puerta tremenda, ¿verdad? Maravillosa. Con solo saber esto nos sentimos maravillados ya. Como decía Job, es demasiado grande para comprender. Y uno de los temas, o el tema principal que yo traté en estas iglesias, y yo sentía de Dios compartir esto, es acerca de la providencia divina, la providencia de Dios. Y es un tema que realmente poco se escucha en conferencias, en las iglesias también. Y la verdad que eso es porque estamos en una era en donde ya casi ni se entiende lo que es providencia de Dios. ¿Qué es providencia de Dios? ¿Qué es providencia divina? Te pregunto, ahora estás pensándolo, ¿verdad? Está dando vuelta ahí la neurona buscando una definición de lo que es providencia divina. Pero te digo, este tema, este concepto, hasta el siglo XX era bastante bien conceptuado y entendido, era muy claro, precisamente hasta el siglo XIX. Ya el siglo XX comenzó a diluirse mucho este tema de la providencia divina. Es más, hasta el siglo XIX habían cartas que se escribían, se habla de la guerra civil en Estados Unidos, en donde fue llamativo la cantidad de cartas que se escribieron los soldados con sus familias, despidiéndose prácticamente de sus familias cuando iban a tener un enfrentamiento. Y lo más llamativo en esas cartas era justamente este término: según la providencia de Dios, según la providencia de Dios, nos volveremos a encontrar, nos volveremos a ver. Era un tema, un término muy conocido, un concepto muy claro, pero hoy ya no se habla acerca de eso. Ya no se entiende qué es providencia divina. Incluso hasta hay lugares, ciudades llamadas Providencia. Sergio nació en Chile, en un barrio llamado Providencia. En Estados Unidos también creo que hay una ciudad llamada Providencia. Creo que hay muchos lugares donde en aquella época se ponían hasta nombres de ciudades, de lugares, Providencia. Ahora, ¿qué es providencia para nosotros? Y te digo más, entender el concepto claro y bíblico de lo que es providencia divina va a abrir mucho nuestros ojos. Vamos a entender muchas cosas van a tener mucho sentido cuando comprendemos el concepto bíblico de providencia. A diferencia y por muy al contrario de lo que se da hoy en día, es el concepto secular, una mentalidad secular que dice que todo lo que sucede en este mundo sucede de acuerdo con causas naturales fijas. Y Dios, si está en algún lugar, ese es el concepto mundano, el concepto secular. Y si Dios está en algún lugar haciendo algo,
está por encima y más allá de todo. Y es solo un espectador en el cielo mirando hacia abajo, pero no tiene control ni influencia inmediata en todas las cosas que pasamos los seres humanos aquí abajo. Fíjense hasta qué punto se ha llegado en esta era a tener el concepto acerca de la influencia y el control de Dios sobre la humanidad. Es decir, ellos llegaron a la conclusión diciendo, Dios, sí, Dios existe, nos creó y luego nos abandonó a nuestra suerte. ¿Has escuchado esta frase alguna vez? Sí, se escucha bastante. Dios nos hizo y después nos abandonó a nuestra suerte. Y por ahí en algún momento nos mira siendo observador, interviene en algunas situaciones y toca a algunos que son iluminados por Dios, inspirados por Dios, y luego se retira otra vez y deja otra vez a su suerte, a la creación. Mientras que los cristianos de la iglesia, de todos los siglos, siempre han tenido un sentido agudo y muy claro de que este es el mundo de nuestro Padre Celestial, que le pertenece a Él, y que los asuntos de los hombres y las naciones enteras están bajo sus manos y bajo sus planes bien específicos y definidos. Hay una declaración de Heidelberg que data del 1563 y dice así en esa declaración, pregunta 27, respondiendo acerca de la providencia divina, una declaración en donde hace evidencia de la providencia de Dios y define así: la providencia divina es el poder todopoderoso y siempre presente de Dios, por el cual Dios sostiene en su mano el cielo y la tierra y todas las criaturas, y las gobierna de tal manera que las hojas y la hierba, la lluvia y la sequía, los años fructíferos y magros, la salud y la enfermedad, la prosperidad y la pobreza, de hecho, todas las cosas que nos acontecen no ocurren por azar, sino por su mano paternal. Definición de lo que es la providencia divina en 1563. En 1646, otra conferencia, se declara una confesión de fe de Westminster. Y dice así en el capítulo 5 de esa declaración, en 1646, acerca de la providencia divina. Dios, el gran creador de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde las más grandes hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia, conforme a su presencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Declaración, definición en 1646. Y vemos así, hermanos, a lo largo de la Biblia la enseñanza de que Dios es quien da vida, renueva, ve, vigila, observa, salva, protege, preserva, dirige, enseña, gobierna, trabaja, sostiene y cuida de toda su creación y especialmente de su pueblo. Vamos a Salmos capítulo 104. Salmos capítulo 104. No lo vamos a leer todo, pero para darte una idea de cómo este salmo refleja, declara, destaca plenamente la providencia divina. Dice así el versículo 1 de Salmo 104. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido.
Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido lo cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste, les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Y así sigue detallando la manera en que Dios está cuidando, preservando, sosteniendo, manteniendo su creación. Esto es totalmente lo contrario a lo que dice esta generación, de que Dios ha creado todo y lo ha abandonado. De ninguna manera, de ninguna manera. Este capítulo de Salmo y tantos otros pasajes de la Biblia nos demuestran, nos da clara evidencia de que Dios está presente. Dios continúa sosteniendo nuestras vidas. No nos ha abandonado nunca. Y sabes, muchos cristianos se han tragado esa gran mentira y sienten por todo lo que están pasando en sus vidas personales, familiares, matrimoniales y tantas cosas que pasamos nosotros en este mundo. Sentimos y pensamos que Dios sí nos ha abandonado. Y yo creo que en cada mente de los presentes aquí en este auditorio, hemos llegado a sentir y pensar esto mismo. ¿Sí o no? En momento hemos llegado a pensar que Dios nos ha abandonado. Y eso es por falta de este conocimiento. Es por falta de este concepto claro, bíblico. Dios no ha abandonado su obra. Dios no te ha abandonado a ti. Tú eres su criatura. Tú eres el objeto de amor del Señor. Sí, a vos te digo. Por más rechazo que hayas experimentado en este mundo, por más decepciones que has tenido, por más traicionado que hayas pasado, traiciones que hayas pasado, por más momentos tristes y afligidos que has pasado, amarguras que has pasado, con estas palabras Dios te está diciendo, yo estoy contigo, no me he olvidado de ti y mucho menos no te he abandonado. Estoy al lado tuyo. Y a medida que vamos a ir avanzando en este estudio, hermanos, yo sé que vas a sentir la mano de Dios y el abrazo del Señor de una manera muy especial. Porque Él te ama. De una manera que nosotros no podemos entender. Quiero seguir adelante con el tema. No quiero apartarme de esto. Providencia, para que podamos entender bien el concepto. Y vamos a ver la definición. Lo leímos o escuchamos acerca de las declaraciones de Heidelberg y Westminster, pero otra definición que a lo mejor puede aclarar un poco más acerca de lo que es la providencia divina. Dice así, la providencia divina significa un poder todopoderoso y siempre presente de Dios. Poder todopoderoso y siempre presente de Dios. Acordate que estas verdades están atacando y desacreditando ese concepto erróneo de que Dios nos creó y nos abandonó.
Entonces, esta definición te va afirmando la estaca, diciéndote, es el poder todopoderoso y siempre presente de Dios en nuestras vidas. Este poder sostiene y gobierna todas las cosas. El gobierno providencial de Dios opera tanto en las cosas cotidianas como en las cosas extraordinarias, y opera en y a través de lo que hacen sus criaturas. Él es soberano sobre todo lo que ocurre, dando un propósito a todo, aunque no podamos discernirlo. Además, su soberana providencia, que todo lo controla, hace que lo que hacemos tenga sentido. Conclusión, sin la providencia divina, nada tendría sentido para nuestras vidas. Hablar de providencia también es hablar de la soberanía de Dios, es parte de la soberanía de Dios. Algunos hasta confunden, piensan que es sinónimo de providencia. No, providencia es más específico, habla más de sostenimiento, de cuidado, de atención, de personal, presencia presente, personal. Hablar de providencia es hablar también de soberanía, pero tiene enormes implicaciones sobre el gobierno de Dios sobre todas las cosas, y que implica que todo en el universo se gobierna con mira, escuchen bien, todo en el universo se gobierna con miras al bien de los hijos de Dios, refutando la mentalidad otra vez secular de que Dios nos ha abandonado. La palabra para providencia es provideo, provideo, y esto significa ver de antemano, una visión previa, una previsión. El doctor Piper me llamó mucho la atención, estuve viendo un video en donde él y otros teólogos estaban en un debate. Él habla acerca de un libro que escribió que se llama justamente Providencia. Es un libro de 700 hojas más o menos, o páginas. Y él explica cómo empezó a investigar sobre la providencia. Y él dice que todo esto fue un estudio, un resultado de casi 20 años de estudio, y empezó a leer la Biblia marcando en azul todas las partes donde él veía y percibía la providencia de Dios. Entonces dice, en un momento vi mi Biblia casi toda rayada en azul, y comenzó a analizar cada una de las frases de toda la Biblia, y como resultado entonces está ese libro Providencia, muy interesante. Sí. Yo creo que está en español, es mi próxima meta. Vamos para leer 700 páginas, muy interesante, ¿eh? Segundo beneficio, la seguridad de nuestra salvación. O sea, obviamente la Biblia nos asegura con muchos versículos sobre la seguridad de salvación, pero en Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todas estas expresiones, en resumen, lo que está diciendo es que aquí hay un plan dirigido por Dios en su providencia. Él previó todo esto, lo preparó de antemano, predestinó todo esto para que se hiciera todo conforme a su perfecta voluntad. Entonces, cuando pensamos en nuestra salvación y hemos entendido que Cristo Jesús vino como propósito de Dios de rescatar lo que se había perdido, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos confiado en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz como el único medio y pago por nuestros pecados, Él siendo sustituto de nosotros, ocupando nuestro lugar, Él nos da a nosotros su justicia, su justificación para poder nosotros disfrutar y experimentar el perdón de Dios
y la vida eterna. Entonces, esto es providencial, hermanos. Y tenemos que observar que está afirmando que tenemos nosotros una herencia en Cristo Jesús. Entonces podemos estar seguros que esa herencia llegará, ya está con nosotros. Es una herencia que no puede moverse de donde Dios lo estableció. Para todo aquel que cree en Jesucristo, tiene esa herencia. Porque Dios es un Dios de providencia omnipresente, absoluta y personal. Amén. Tercero, estabilidad en el sufrimiento. Este es uno de los beneficios cuando nosotros entendemos la providencia de Dios. Cuando pasemos por momentos críticos, hasta trágicos, si hay una comprensión en tu mente, en tu corazón acerca de la providencia de Dios, esto va a sostenerte en los momentos más duros y más difíciles en tu vida. Porque entenderás que nada escapa del control, del dominio y la influencia de Dios. Está todo providencialmente preparado. Aún las cosas trágicas que tengas que pasar en esta vida. Cuando entendemos esta gran y tremenda y profunda verdad, Dios nos sostiene con estas verdades, nos fortalece para mirar hacia adelante, para tener esperanza, para tener confianza y seguridad, estabilidad en el sufrimiento. En Génesis 50, versículo 20, después pueden leerlo, allí es donde José menciona acerca de lo que los hermanos de él le hicieron cuando le vendieron. Y él les dice a ellos, ustedes habían pensado mal, hacerme mal a mí, pero Dios lo tomó y lo transformó en bien, en bien. Esto, hermanos, es providencia divina. Esto es providencia de Dios. Y no hay nada más satisfactorio que esto, hermanos, entender la providencia de Dios cuando llegan momentos duros que tenemos que atravesar. Estabilidad en el sufrimiento. Cuarto, coraje y autoridad para alcanzar a las naciones. Obra misionera. Cumplimiento de la encomendación del Señor Jesucristo para todas las iglesias en este mundo. Id y haced discípulos a todas las naciones. Predicad el Evangelio a todas las naciones. Toda autoridad me es dada, por tanto, vayan. Yo iré con vosotros. Si crees que Dios tiene toda la autoridad omnipotente, que Él lo puede todo, y aún sobre todas las naciones Él tiene el control, el dominio. Si entiendes esta verdad, vas a tomar ese mandato de Dios con toda convicción y con todo gozo y seguridad. La Biblia es un libro de misiones, proyectado hacia la consumación final, total y perfecta de su providencia, que tiene propósitos eternos. Ojalá, hermanos, pudieras entender lo que estás escuchando. Ojalá pudieras entenderlo. Ojalá pudieras entenderlo. Porque el día que lo entendieras, va a ser el día que vas a despertar. Va a ser el día en que muchos cristianos que duermen hoy, que no tienen idea de a dónde pertenecen, que están involucrados en una empresa tan tremenda y eterna, maravillosa, bajo el poder único de un Dios todopoderoso, que prevé todo, que tiene su providencia ya establecida, que nada va a cambiar lo que Él ha establecido. Sus planes son inalterables, intocables. Estés o no en ese plan, Dios lo va a ejecutar de una manera perfecta. Lo hagas vos o no, Él va a tener a alguien que va a continuar con ese plan hasta su final. Y es allí donde cae para nosotros nuestra responsabilidad. Entiéndeme bien, escúchame bien lo que digo. Cuando entiendes la providencia de Dios, que hay un plan establecido por Dios,
entiende lo que significa eso y hacia dónde va este plan. Y que se va a ejecutar y se va a completar, va a llegar a la consumación final perfecta y completa. Yo decido si voy a ser parte de ese plan. Yo decido en mi corazón si quiero ser parte de ese plan de Dios y para la eternidad. Pero una cosa quiero decirte, que aunque vos no te decidas involucrarte en ese plan de Dios, Dios va a tener a otra persona para completar y llegar hasta su fin en ese plan maravilloso que Él tiene ya trazado. Vos y yo tenemos la responsabilidad y el compromiso de decirle, Señor, yo quiero ser parte de ese plan. Quiero ser parte de ese programa. Quizá mi participación puede ser mínima, ínfima, pero quiero ser parte, Señor. Quiero ser parte de ese plan. Dios no va a limitar su obra y su proyecto, su providencia, por el fracaso de un hombre o de una mujer. No se limita. Vos y yo no somos limitantes para Dios. Dios va a cumplir ese programa y ese plan de una manera perfecta, completa, total, absoluta. Estés o no involucrado. No sos imprescindible. No soy imprescindible. Dios puede desecharte, así como lo hizo con Saúl. Así como lo hizo con Saúl. Saúl, ¿me desechaste? ¿No te interesó ser parte de mi plan? ¿No te interesó obedecerme, hacer mi voluntad y seguir mi curso de providencia? Pues entonces, hoy estás desechado también. Así como me desechaste a mí, yo te desecho. Nosotros decidimos eso. Pero para eso necesitamos entender más acerca de la providencia de Dios. Para que despierte eso en tu corazón, en tu vida. Y hermano, hermana, si no despierta es porque hay algo serio allí adentro. Hay un problema grave allí adentro. Tu corazón se está estrechando. No se está ensanchando, se está estrechando. ¿Me entendés lo que estoy diciendo? Se está estrechando, se está cerrando, se está endureciendo. Y cada vez vas a percibir menos la providencia de Dios. Vas a ver a otros avanzando, madurando, creciendo en su vida espiritual y en su participación en la obra de Dios. Y vos te vas a ver rezagado, cada vez más rezagado, cada vez más atrasado, más inmaduro, cuando deberías estar ya con tus años sirviendo al Señor, usando los dones que Él te dio. Y esos dones Él te los regala para que vos seas efectivo en los planes de Dios, para los propósitos de Dios, para la providencia de Dios que está en curso. Su providencia, hermanos, Iglesia Yerobiá, sigue en curso. La providencia de Dios no se detiene, sigue adelante. Dios está haciendo cosas en tu iglesia local, hermano. Despiértate. Salí de ese sótano donde estás durmiendo sin saber a dónde estás perteneciendo. Despiértate, abre los ojos y mira la grandeza que Dios está queriendo mostrarte en la empresa que Dios te está ofreciendo ser parte. Entonces, solamente entonces, todo va a tener sentido en tu vida. Todo va a encajar, vas a poder ver con ojos espirituales, con ojos de Dios, con visión espiritual, lo que Dios está haciendo y quiere hacer en tu iglesia. Dios a través de la historia opera de manera sobrenatural de dos formas. Con estos dos quiero terminar hoy y vamos a continuar el próximo domingo. Dios a través de la historia opera de manera sobrenatural de dos formas. La primera, mediante milagros. A través, Dios, de los milagros, Él suspende. ¿Qué es un milagro? Es una suspensión de las leyes naturales, de las leyes normales.
O sea, el milagro interrumpe en la vida normal y natural del ser humano, de la vida del ser humano, para suspenderla y al mismo tiempo para sostenerla hasta que sus propósitos sean cumplidos. Esto es un milagro, algo sobrenatural que interfiere la vida normal para cumplir de esa manera un propósito muy definido de parte de Dios. Y después lo vuelve otra vez a colocar para que siga fluyendo en su vida normal y natural. Pero ya Él ha efectuado su plan en ese paréntesis de interrupción. No sé si me está siguiendo. Es una interrupción sobrenatural. No es científica, porque ni la ciencia puede explicar esto. Es inexplicable para la ley natural, para el ser humano. Un milagro no es encontrarnos en el puente yendo al Brasil descongestionado. No, eso no es un milagro. No es tampoco un milagro encontrar estacionamiento en el centro de Ciudad del Este. No es un milagro. A veces le llamamos milagro a cosas que no son milagros. Son cosas naturales, normales. Pero milagro es algo sobrenatural que interrumpe la corriente natural y normal del ser humano para efectuar algo sobrenatural. Y luego Dios lo vuelve a normalizar. Un milagro entonces es la suspensión de la ley natural y la invasión de lo sobrenatural. No tiene explicación humana, como por ejemplo caminar sobre las aguas, sanar a un ciego de nacimiento, resucitar muertos. Esos son milagros. Se interrumpe una ley natural para invadir con lo sobrenatural. Hay otra forma en la que Dios opera a través de la historia y es justamente el tema que estamos tratando, a través de la providencia divina. Providencia divina. Es mucho más común que los milagros, especialmente en esta época. No vas a ver quizás milagros como se veía antes, ¿verdad? Con los relatos bíblicos que tenemos. A lo mejor vamos a morir sin ver ese tipo de milagros. Es probable, no sé. Dios decide eso, ¿verdad? Él es el Dios de milagros y Él puede hacer lo que Él quiere cuando quiere, pero es probable que no lo veamos como sucedía antes. Pero a diferencia de los milagros así espectaculares, la providencia de Dios nunca ha cesado. Y también es algo sobrenatural, que interfiere pero sigilosamente, sin interrumpir la vida normal y natural. De una manera así, sigilosa, pero moviendo piezas, corazones, para que se haga su voluntad. Yo te dije el domingo pasado, ¿quién es el que mueve los corazones de personas que han ofrendado para la iglesia aquí en Yerovia? ¿Quién es el que ha movido el corazón de esta anciana para apoyar a Fanny? ¿Quién ha movido ese corazón incrédulo que me entregó ese cheque por $5,000 que fue la primera cuota para pagar este terreno? ¿Quién hace eso? En un contexto donde ese hombre ni tenía idea quién era yo y qué obra estamos haciendo acá, no tenía idea, era un incrédulo. Dios moviendo, lo trajo justo ese día en que yo estaba compartiendo esta necesidad aquí. Entonces, la expresión de providencia de Dios es mucho más poderosa dentro de la soberanía de Dios que incluso mayor que los milagros. Para que Dios interrumpa la ley natural, hermanos, con algo sobrenatural, requiere realmente un acto grandioso, ¿verdad? Resucitar al muerto, caminar sobre las aguas, subir a los cielos. Todo requiere un acto grandioso.
Pero que Dios opere, escuchen bien, pero que Dios opere día tras día, hora tras hora, minuto a minuto, a lo largo de toda la historia humana, sin interrupción de lo natural, sin suspensión para lograr sus propósitos propios de Dios, en medio de los comportamientos normales, actitudes, reacciones de sus propias criaturas. O sea, Dios dirigiendo, guiando y conduciendo en sus mínimos detalles sus planes en medio y a través de miles de actitudes y reacciones y actitudes que tenemos nosotros los seres humanos, porque somos realmente complicadísimos. Pero aún en medio de todos esos defectos, reacciones, actitudes, personalidades, Dios en medio de todo eso está guiando, dirigiendo para que todo sea cumplido conforme a sus planes y sus proyectos, de manera perfecta, completa y total. Entender esto, hermanos, entender esto es encontrar un tremendo y valiosísimo tesoro en nuestras vidas. Es demasiado asombroso para comprender. Eso demuestra la grandeza del Dios que te ha llamado a ser parte de ese plan perfecto, eterno, glorioso, a la cual tenés el privilegio de ser parte. Vamos a continuar el próximo domingo, ¿ok? Vamos a orar. Esperamos que esta exposición haya sido de edificación a tu vida. Compártela para seguir sembrando con esperanza.